Diente de león. Nombre científico: Taraxacum officinale. Los magos dicen que si una persona se frota a sí misma con un diente de león, será bienvenido en todas partes y obtendrá lo que desee, dijo un exitoso botánico italiano en el siglo XVI llamado Pietro Andrea Gregorio Mattioli en su libro Comentarios sobre los 6 libros de Pedacio Dioscórides. Así es que vamos a revolcarnos entre dientes de león. Si ya sé que estás cómodamente scrolleando vídeos de YouTube y te da pereza, pero si te animas, prueba a poner en el buscador Dandelion, diente de león en inglés, seguido de películas. Dale a la pestaña de imágenes y comprueba tú mismo hasta qué punto esta planta, que en general consideramos como vulgar, ha influido y sigue influyendo simbólicamente en el colectivo humano alrededor del mundo y no solo en el cine. Históricamente, también es un elemento recurrente en el arte pictórico. Ni Van Gogh, ni Monet, ni Dalí, ni muchísimos otros se resistieron a sus encantos y su abundante aparición en la literatura la lleva a relacionarla con el mismísimo Apolo, con los ángeles, con el sol, con la luna, con las estrellas, con los sueños, con los deseos, con la transformación, con la resiliencia, con la aparente sencillez, con la belleza, con la infancia y hasta con la salud. Sí, has oído bien, hasta con la salud. Pero ¿por qué una planta tan aparentemente sencilla y menospreciada comúnmente es fuente de inspiración para los ojos atentos? Sencillamente, porque el sofisticado diente de león es una sorprendente obra de la ingeniería de la naturaleza, que esconde muchos secretos conocidos por unos pocos. Para escuchar lo que la naturaleza quiere decirnos, pongamos una lupa sobre esta maravilla a ver qué nos cuenta. Vamos a empezar poniendo atención en su nombre. ¿Por qué se llama así? Pues por la forma característica de sus ásperas hojas profundamente dentadas que evocan la dentadura de un león. Estas hojas brotan en roseta basal, es decir, brotan a ras del suelo en forma circular. Aunque es verdad que en según qué regiones se la conoce como amargón por su sabor, lechuguilla por su forma, taraxaco por su nombre científico, denteleo, peeta, almirón o corona de fraile. También se la conoce como achicoria amarga ya que su raíz seca y tostada sustituye a la auténtica achicoria, que a su vez sustituye al café como tisana, ambas con propiedades muy beneficiosas para la salud. Si la conoces por otro nombre, déjalo en los comentarios y ampliamos el zoom de la lupa. ¿Y qué vemos tras la lupa? Pues que el diente de león es una planta hermafrodita, lo que significa que produce flores tanto femeninas como masculinas, y que es capaz de reproducirse tanto sexualmente a través de la producción de semillas y la polinización, como asexualmente, a través de un proceso que llamamos apomixis, que consiste en la producción de semillas sin fecundación, por lo que los nuevos individuos, gracias a la dispersión de las semillas, pueden explorar y conquistar nuevos ambientes. Además, es una planta perenne y con una capacidad extraordinaria para prosperar en los lugares más hostiles. Pero para poder mantenerse a lo largo del tiempo, como los osos, tiene una increíble estrategia para una planta que es muy efectiva. En primavera aprovecha la luz y las temperaturas cálidas para florecer. Dispersa sus metamorfoseadas semillas utilizando el viento en verano, mientras que su raíz se protege con las hojas marchitas en otoño, almacenando nutrientes para prepararse para ese duro invierno en el que hiberna en espera de su nuevo despertar la próxima primavera. La raíz del diente de león se ancla profunda y fuertemente al suelo y es muy rica en nutrientes, no solo para energizar el próximo florecimiento de la nueva flor primaveral, sino que esta raíz es un componente medicinal muy apreciado desde hace mucho tiempo en la medicina natural, por sus propiedades antioxidantes, diuréticas, digestivas y depurativas, entre otras muchas. Allí donde te encuentres con un diente de león, ten por seguro que se levanta sobre una tierra fértil muy rica en nutrientes. Y no solo la raíz es utilizada a modo medicinal. El diente de león en su totalidad es un nutritivo plato gastronómico que puede disfrutarse tanto crudo como cocido, en ensaladas, sopas, vinos, jarabes,
zumos, mermeladas, tisanas, como su ceneo de café como ya dijimos, o cualquier otro uso gastronómico que la imaginación te permita, que no deberías ignorar, pues se trata de un manjar de dioses según nos cuenta la mitología griega, ya que la diosa griega Hecate premió a Teseo con una ensalada hecha con dientes de león después de haber derrotado al Minotauro en la isla de Creta. No solo se relaciona la transformación del resiliente diente de león por su forma dual tan efectiva de reproducirse, sino por la increíble transformación que durante su ciclo vital revela, como la mariposa, hasta el punto de hacerla totalmente irreconocible, a tal punto que siendo la misma flor, en función del ciclo de vida en que te la encuentres, tendrá una u otra forma, abierta por el día, cerrada, guardando su radiante flor por la noche, o cerrada, ocultando entre bastidores un delicado nuevo traje que lucirá en su próxima apertura con forma de un suave y delicado pompón algodonoso que espera ser retirado poco a poco por su amado el viento, para expandirse con él por doquiera que quiera llevarla. Por este enigmático proceso se dice que fue elegida, previo proceso de selección, por un ángel indeciso que tenía muy claro que quería proteger una flor, aunque dudaba en cuál de ellas significar, pues por lo visto el resto de las flores le parecían todas ellas orgullosas y petulantes. Defendiendo su elección ante la comitiva de ángeles perplejos por la elección del confuso ángel, alegó la semejanza de las fases de transformación del diente de león al sol en su estado de brillante flor, a la luna en su forma esponjosa y plateada y a las estrellas fugaces por la dispersión de sus semillas recorriendo grandes distancias. El ángel había quedado cautivado por esta flor después de haber hablado con muchas otras antes, al descubrirla cierto día sentado en una roca, encantado por su sencillez, su forma discreta y su tono optimista, que acentuó cuando al hablar con ella le dijo que no deseaba vivir más que donde el viento la llevase, pues amaba la tierra, la lluvia y cada elemento de la naturaleza. No hay ningún ángel tonto por muy indeciso que parezca. También se dice que el carro de Apolo, uno de los 12 dioses olímpicos que representaba al dios solar de griegos y romanos, hacía mucha polvareda, y que esta polvareda no era otra cosa que las semillas de dientes de león que Apolo iba desperdigando por el mundo. Apolo sembraba pequeños soles terrestres cuyos frutos devenían en unas vivas y brillantes pequeñas flores amarillas cuyos pétalos simulaban los rayos solares. Y en agradecimiento, los dientes de león se abren todas las mañanas para saludar al sol y se recogen cuando éste se pone, guardándose para sí los sueños que cada noche comparten con la luna y que en su madurez dispersarán como se dispersan las estrellas fugaces por la faz de la tierra. No es muy difícil entender entonces a qué se debe que el ojo atento quede embelesado por el mágico diente de león y sus múltiples propiedades beneficiosas tanto en lo medicinal como en lo simbólico. No hay leyenda ni cultura alguna donde no se relacione al diente de león con la buena suerte. La naturaleza nos ha permitido percibir tan solo algunos de sus secretos. Simplemente un pequeño mensaje. Este verano, cuando te encuentres con un diente de león, sopla.